Tu sangre derramaste allá en esa cruz. ¿En qué precio tú pagaste por darme a mí la luz? Aún no puedo entender quién soy yo para merecer que tú dieras tu vida, todo por amor a mí, todo por amor a mí. Minutos de reflexión con Andradis Peña. ¿Conocen la historia del hijo pródigo? Sí, la hemos oído muchas veces. Lucas capítulo 15, a partir del verso 14, quiero que hablemos. Dice la palabra de Dios: y cuando todo lo hubo malgastado, ¿quién? Aquel hijo pródigo cogió la herencia y se fue. Pensó tener el mundo en sus manos y que eso le iba a hacer eterno. El dinero se vuela cuando menos piense. Vino una gran hambre. Él no contaba con eso. Contaba era que su bolsillo estaba lleno y me voy, porque ya me cansé de mi casa. Me cansé de estar esclavo aquí y de servir a mi padre. Me voy. Deme mi herencia que me voy. Pero él no sabía que ahí iba a ocurrir una gran hambre en aquella provincia. ¿Y qué pasó a este joven? Empezó a faltarle. Tanto fue así que fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Yo he apacentado cerdos. Y apacentar cerdos es apacentar cerdos. Olores, comida. No era fácil. Pero él llegó a una situación tan difícil que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. ¿Hasta qué punto el enemigo tiene a un hombre? ¿Hasta qué punto le cierra las puertas? Pero gloria a Dios porque esto sucede también, porque el hombre cuando está en esa situación es cuando se acuerda de levantar su mirada al que le puede ayudar. Si no hubiese sido así, quizás él no lo hubiera hecho. Si él hubiera seguido teniendo su dinero, no le hubiera importado nada. Entonces, pero nadie le daba. Verso 17, importante en nuestra vida. Y volviendo en sí, recordó: oiga, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Y tienen abundancia de pan, y aquí yo perezco de hambre. Qué bueno cuando Dios le permite a uno reflexionar y abrir su mente a esto. Acción, no, intención. Ponle cuidado a la intención. Me levantaré. Ya tiene una intención. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya tiene una intención. ¿Cuál es tu propósito en Dios? Usted lo sabe. Ya tienes una intención. Pero no nos podemos quedar en la intención. Hay que a esa intención darle una acción. Y dice el verso 19: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Yo pienso, tengo intención de ir a donde mi padre y pedirle perdón y decirle: yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Padre, solo hazme como uno de tus jornaleros. Pero eso ya era una acción. No, todavía era una intención de él. Planeó
cómo lo iba a hacer cuando llegara y estuviera ante él. Pero dice la palabra del Señor que él no se quedó ahí, sino que inmediatamente se levantó. Entonces, qué importante hoy en nuestra vida, que en cada uno de nuestros propósitos no nos quedemos sentados, sino que nos levantemos, nos pongamos en pie y presentémosle a Cristo ese propósito que yo tengo, y ojalá si es más en Dios. Pero tiene que haber una acción en nuestra vida, y esta acción que hizo él fue levantarse y fue a su padre. Ahí estaba ocurriendo la acción. Y dice la palabra de Dios. Mire lo bueno que es un padre con sus hijos. Ustedes que son padres lo entienden. Por más sus hijos que a veces se equivoquen con sus padres tienen un corazón tan grande que no pueden volcarse contra su hijo. Cuando el chiquito llega y dice: papito, ¿me perdonas? O la chiquita: papito, ¿me perdonas? ¿Qué hace el papá? Quítese de aquí, no vuelvas. No, fuera. ¿Sí? Andrés, sí. No, le está diciendo que no. No. Mire lo que dice la palabra de Dios. Cuando dice que: y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Eso quiere decir que todos los días su papá salía a ver cuándo veía venir su hijo a casa. Hoy el Señor está esperando también por ti, y todos los días está pendiente de que tú vengas a su casa, que vengas hacia su presencia, que entregues tu corazón a Dios. Y mira que el padre de este joven fue movido a misericordia. Y no se quedó quieto el papá, sino que lo vio que venía de lejos y corrió hacia él. Solo Dios está necesitando algo que nosotros debemos hacer, y es levantarnos y tomar una decisión de volvernos a Él, que ese sea nuestro propósito. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Que el hijo corrió y se echó sobre su cuello y lo besó? No. Dice que el padre se echó sobre su cuello y le besó. Quiere decir: hiciste todo lo que quisiste, me dañaste, quizás de pronto me sentí herido, decepcionado, pero te veo llegar, y para mí es más importante verte llegar. Y lo abrazó y le besó. Hoy Dios no está de espalda a ti. Hoy Dios está de frente a ti, para que tú tomes una decisión y te levantes y vengas ante Él y le prometas: Señor, yo no quiero irme de tu casa, yo quiero estar en el reino de los cielos. Hoy yo quiero levantarme, pero no con mis fuerzas, sino con el poder de tu gloria. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como hijos de Dios? Si nos hemos ido de su presencia, reflexionar, pensar: oye, en la casa de mi padre muchas moradas hay, y aquí yo me voy a preparar morada para todos vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis, dice el Señor. Entonces, quien decide estar en casa de su padre, ¿quién es? Nosotros como hijos. Y qué bueno que hoy realmente nos pongamos en pie, nos levantemos y vayamos a su presencia. Pero ¿cómo? El hijo, ¿cómo llegó? Señor, no soy digno de ser tu hijo. Eso quiere decir que había arrepentimiento en su vida. Qué bueno que hoy reflexionemos y digamos: Señor, he estado por fuera de tu casa, creí hacer todo con mis propias fuerzas, pero siento la necesidad de que tú estés en mi vida. Mi hermano, mi hermana, no esperes a tocar fondo para reconocer que hay un Dios grande y poderoso.
No, reconoce a Dios a tiempo y sigue a Dios a tiempo. Entonces, ¿qué es lo que debe uno hacer primero? Ponerse en pie, levantarse. Y ahí ya conseguimos todo. Sí, llegamos a la presencia, llegamos ante Dios, pero seguimos en lucha. No es que ahí terminó todo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que luchar. El milagro comienza. El milagro comienza cuando nosotros nos levantamos y nos ponemos en pie. Ahí comienza el milagro, pero ahí empieza nuestro caminar. Vamos a hablar de la lucha. ¿Sabe, hermano, mi hermana? Lo que tú no enfrentas, eso te domina luego a ti. Yo tengo que enfrentar, yo tengo que luchar para que luego eso no me domine. Si yo no me pongo de frente contra el pecado me domina y yo hago lo que el pecado quiere. Por ello, entonces, para que eso no suceda, debe existir una lucha. ¿Conocen la historia de David y Goliat? ¿Hay alguien que no conozca la historia de David y Goliat? Una pregunta, levánteme la mano, sinceramente, y la cuento toda. Bueno, entonces vamos a obviar un poco de historia de David y Goliat. Primera de Samuel capítulo 17. Vamos a tomar del verso 33 en adelante. ¿Qué es lo que primero debe hacer uno? Levantarse y ponernos en pie. Eso es una decisión, lo primero. Segundo, ¿qué debemos hacer? ¿Están aquí conmigo? Luchar. Luchar. Vamos a ver cómo luchamos. Dice el verso 33. Y eso el enemigo es el que quiere que nosotros hagamos todo eso. Te puede decir como dijo Saúl a David. Hoy el enemigo también puede hablarnos como Saúl habló a David. Saúl, ¿quién era? El rey. ¿Y David quién era? Un pastor de ovejas. Dice la palabra de Dios en el verso 33. Te puede decir como dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra el filisteo. Eso es lo que pone el enemigo frente a uno. No puedes. No puedes vencer. Y hay veces escuchamos esa voz clara: no puedes. Y mira que esto le dijo Saúl a David: no podrás tú resistir contra el filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. El enemigo siempre va a decir: no puedes, tú eres débil. Siempre has querido iniciar y no has podido. Y cuando algunas veces lo has logrado, no pasan 8 días y nuevamente te vas y te devuelves al mundo. El enemigo está siempre recordando esto. Dice el verso 34 que David respondió a Saúl como nosotros, como hijos de Dios, tenemos que responderle a nuestro enemigo. Usted me dice que yo no puedo, que soy débil, que no puedo luchar. Ay, perdón. Van a salir a clase los niños. ¿Sí, Melanie? Sí, perdón, discúlpeme. Niños, salgan a clase, por favor. Perdóneme. Así sean 2 minutos que ya me quedan. Listo. Gracias. Entonces, casi le daño el trabajo de Melanie. Gracias a Dios me acordé. Que no me ayudan a acordar, por favor. Ella viene preparada con su clase para los niños. Y eso es bueno. Nuestro idioma es muy diferente al de los niños. Si uno le dibuja la historia de David y Goliat, pues le muestra el gigante allá y David chiquitico. Pero no se imaginan que el gigante para nosotros es el enemigo.
Satanás. Y que nosotros somos esos David que necesitamos ser fortalecidos por Dios para poder vencer al gigante. Entonces allá se lo presentan diferente. Entonces seguimos, mis hermanos. Entonces David respondió a Saúl: tu siervo, o sea, ese David, era pastor de ovejas de su padre, y cuando veía el león, o venía el león, o un oso, este jovencito así menudito, chiquito, pero era de buen parecer, era bonito, era chusco, galán, pero él se apartaba para Dios. Tomaba algún cordero de la manada, salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. O sea, David era un hombre, aunque menudo, era un hombre valiente. Imagínese ir y coger un oso. Hoy nosotros vemos un oso y paticas, ¿para qué se dieron? A correr. Y mire a ver cómo le rinde, porque si no lo alcanza. Entonces vemos que David no era cobarde. David le gustaba enfrentar, le gustaba luchar. Y dice la palabra de Dios que le echaba mano de la quijada. ¿Sabe que el enemigo tiene también debilidades? ¿Por qué David no le decía, lo cojo de la cola y le daba vueltas? Quizás porque de pronto tenía más fuerza por ese lado. Pero David era inteligente y lo cogía de donde le podía hacer daño. ¿El león de dónde le hace daño a uno? De sus garras y de su boca. Lo mismo que un oso. Él no pensaba en el momento de ir y a coger un animal de estos. No, él ya iba de frente hacia él. Dice que le cogía le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. ¿Había confianza en David o no? Mucha confianza en él. ¿Por qué? Ha provocado al ejército de Dios viviente. Si hoy hay una voz, un sentimiento, corazonadas, que te dicen, yo tengo que arreglar mi vida con Cristo, yo tengo que volverme a Él. Pero si hay otra voz que te dice, no lo vas a lograr, yo te tengo atado, mira, yo te presento estos deleites, yo te presento mundo que puedes disfrutar ya. No se sabe si Dios existe. Todo eso viene a nuestra vida. Pero como lo dice su palabra, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y lo que está escrito en su palabra se cumple. Entonces, si hoy has escuchado o tienes ese sentimiento en tu pensamiento, algo que te dice, no lo vas a lograr, no tomes esa decisión. Sigue disfrutando del mundo. Invoca el nombre de Jesús y deséchalo de tu vida. En el nombre de Jesús. Nosotros con nuestra fuerza no lo vamos a lograr, pero en el nombre de Jesús sí lo vamos a lograr. Entonces, entra en una lucha. Qué bueno que nosotros, como dice Gálatas capítulo 2:20, si yo estoy en una lucha contra mi enemigo, que yo piense que yo no estoy solo. El enemigo crea que yo estoy solo, que yo crea yo que no estoy solo, que peleo con mis propias fuerzas. No. Qué bueno que hoy tengamos claro en nuestra vida que con Cristo estoy juntamente crucificado, que hay un Cristo que me ayuda y que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y que ahora lo que vivo en la carne lo vivo en fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no estoy con mis fuerzas,
Y hay un ser grande y hermoso, se llama Jesús, que está conmigo. No peleo solo, yo peleo en el nombre de Jesús. Ya Cristo venció en la cruz del Calvario, por lo tanto nosotros también venceremos. Yo me apoyo en el poder de su Espíritu Santo. No peleo con mi capacidad, no uso mis propias fuerzas. Hoy uso ese poder que Dios me da de invocar su nombre sobre toda situación, y todo lo demás huye en el nombre de Jesús de Nazaret. Segunda de Corintios Crónicas 20:15 dice: y dijo: oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. Y esta palabra va para ti, en el nombre de Jesús. Llévala a tu corazón. No temáis, no temáis, ni os amedrentéis delante de todos tus enemigos. No temáis, ni te amedrantes. Lucha contra ese que te dice que no podrás. No le tengas miedo, enfréntalo, lucha. Porque dice la palabra del Señor: porque no es vuestra la guerra, sino es de Dios. Yo no peleo con mis fuerzas. Por eso, a pesar de que tenemos muchas cosas en nuestra vida, vivo feliz y tranquilo, porque Cristo pelea por mí. Que si tengo enemigos, ¿ustedes me preguntan? Aparentemente sí, de gratis. Pero no me preocupa, no me preocupa. Cristo está conmigo. Así que cuando uno tiene esa confianza con Dios, venga lo que venga, yo sigo firme en mi Dios y no me separo de Él. Entonces hay que tener confianza en Dios. Volvamos a David, verso 37. Dice, añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y que Jehová esté contigo. Dice el verso 38: y Saúl vistió a David. Error. Qué error tan grande. Qué error cuando en nuestra vida espiritual no haya un ser que realmente lo alimente a uno de la palabra de Dios. Saúl vistió a David con sus ropas. ¿Cuántas veces te ha dejado vestir por el mundo? Con las ropas del mundo. ¿Y hasta dónde te lleva el mundo? Vestido de mundo, ¿hasta dónde te lleva? Felicidad, sí, claro. ¿Por cuánto tiempo? 2, 3, 4, 5 horas. Y después vuelva a su realidad. ¿Cuántas veces el mundo te ha vestido y tú has permitido que te vista? Dice la palabra de Dios que Saúl vistió a David con su ropa y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho esa prueba. Imagínense David, pequeño y con tremendo casco, tremenda lanza. Yo me imagino ese pobre cargando así, andando todo. Nunca había hecho eso. Él era libre. Él no necesitaba de todo eso. ¿O será que cuando estaba contra el oso, estaba contra el león, iba armado, iba con coraza, iba con escudo, con lanza? No, él iba con el poder de Dios y con las fuerzas que Jesús le daba o Jehová le daba. No dejes que nadie venga a dirigir tu vida. Hermano, hay gente que viene para dañarnos. ¿Quién está ocupando mi vida? ¿A quién estoy yo rindiendo cuentas?
Sí, Señor, nos hizo libres. ¿Quién se está acercando a tu vida? ¿Y qué está haciendo en ti? Aparentemente vienen personas que vienen a darle la mano a uno, pero si esa persona es del mundo, no traerá bendición para tu vida. Vienes a tratar de hurtarte, quitarte, destruirte. ¿Quién está dirigiendo tu vida? ¿Con qué armadura hoy estás? ¿Estás con la armadura de Dios o estás con la armadura del mundo? ¿Con qué te estás vistiendo hoy? Saúl, ¿quién era? El rey ungido. Tiene nombre y tiene título. Un rey. ¿Qué más era Saúl? El más alto dentro del pueblo. Muchos quisieran estar al lado de Saúl, ahí cerca. Uy, Saúl tiene riquezas. Uy, Saúl tiene poder. ¿Cuántas personas se acercan a nuestra vida buscando eso en nosotros? Pero lo que vienen es a hurtar, a destruir. Vienen a quitar la paz de nuestro hogar. Vienen a quitar nuestra felicidad. Vienen a quitar la comunión con Dios. Vienen a que nosotros nos volvamos al mundo y no nos volvamos a Cristo. ¿Quién está al lado tuyo que no te está edificando, sino que ha venido para traer inseguridad a tu vida y a tu casa? ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar sentado? No, primero me levanto y luego lucho. ¿Y lucho con qué? ¿Con mis propias fuerzas? Entonces yo voy a ver qué hago, cómo lo saco. No, yo doblo mis rodillas al Señor e invoco el nombre de Jesús y lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Por más fuerte que sea el hombre o el enemigo hacia nosotros, ante la fuerza y el poder del Señor no hay absolutamente nada que pueda contra nuestro rey. No debemos estar solos. Entonces Saúl era un líder militar. Y este líder militar, ¿qué estaba haciendo? Escuchando un desafío. Y escuchaba el desafío y lo toleraba. ¿Cuánto tiempo estuvo Goliat desafiando al pueblo de Israel? Mientras me tomo esta nota. ¿Alguien? Láncese con un número. ¿Cuánto tiempo más o menos creen que estuvo Goliat desafiando al pueblo de Israel? ¿5 días? Más o menos. Más, echémosle más. 10. Más, listo. 15. 20. Dóblelo por 2. 40 días estuvo Goliat desafiando al pueblo de Israel. ¿Y qué hacía Saúl? Acobardado, tolerando que el enemigo estuviera, ¿cómo le diríamos esa palabra ahí? Esa es una buena palabra. Desafiando al pueblo de Israel. ¿Cuántas veces tu enemigo, cuántos días, cuántos años lleva el enemigo desafiándote y diciendo, no vas a poder, no vas a poder seguir el camino de Dios? Usted no va a poder seguir el camino de Dios. Saúl estaba lleno de miedo, no tenía fe. Su silencio pues demostraba que ya no tenía autoridad. Estaba paralizado, no tenía autoridad, desgastado espiritualmente. ¿Saben por qué? Porque Saúl había desobedecido a Dios. Y como lo desobedeció, el Espíritu del Señor se había apartado de él. Por eso estaba así de acobardado. Cuando nosotros no tenemos el poder de Dios, somos sujetos a cualquier ser que viene. Ponemos un ejemplo. Un vicio, cualquiera. Alcohol. Cuando yo no tengo el poder de Dios en mi vida, aparece ese amigo, buen amigo, parcero,
nos tomamos unas politas. ¿Y qué hago yo? No peleo, simplemente cedo. No tengo fuerzas. No hay quien controle mi vida. Si el Espíritu Santo no controla nuestra vida y no guía nuestros caminos, somos presas fáciles. Pero qué bueno que hoy, cuando volvamos a tener esa belleza de amigo invitándonos a tomar, digo, ¿sabe qué? Yo ya no tomo Cristo mora en mi vida, y usted debería hacer lo mismo y enfrentar y luchar. Hay que luchar. Saúl tenía puesta su vista en lo material. Por eso fue a vestir a Saúl con la armadura. Estaba su vista puesta ¿qué? En lo material. ¿Cómo debemos nosotros estar hoy día? ¿Con qué nos debemos vestir hoy en día? Amén. Con la armadura de Cristo. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. No con mis fuerzas, sino fortaleceos en el Señor y en el poder de mi fuerza. No, fortaleceos en el poder de su fuerza. Pero no se queden ahí. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre, carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad firmes vuestros lomos, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Entonces nuestra armadura no puede ser esa armadura de mundo. Tiene que ser una armadura de Cristo. ¿Sabe qué hizo David cuando llegó la hora de enfrentar a Goliat? Verso 44. Y el filisteo se levantó cuando había uno que viene, ahora sí encontraron uno que me desafiara. Ahora sí. ¿Qué hizo el filisteo? Venía andando acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho rubio y hermoso en parecer. Por eso les digo que David era bonito. No, bonito no, porque suena raro. Era simpático. ¿Y qué hizo este filisteo? Dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y luego dijo el filisteo a David: ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Eso es lo que el enemigo le pone a uno en su corazón. Aquel que sirve al mundo. Así, verso 45. Entonces dijo David al filisteo. Encontró a un guerrero ahora sí. O encontró con quien luchar. 40 días desafiando al pueblo y nadie, todos temblando. Pero ahora viene este monito a enfrentarlo. Pero hay algo importante que la palabra del Señor hoy nos muestra: que David no iba solo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. David no vio: uy, qué miedo, está grande este tipo, yo como que mejor me voy. Saúl, vaya usted, solucione su problema. No, él sabía que había dentro de él, y David no huyó. El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Este chiquito como tenía de valor. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David. Esta es la lucha.
¿Qué hizo el filisteo? Se fue. Usted viene a desafiarme, se fue. Y David, no se me vino este hombre demasiado grande, yo mejor. No, David dijo, venga a ver cómo es. Es lo que uno a veces debe tener, esa valentía y ese valor. No ver al enemigo como lo más grande. No. Lo ve grande cuando tengas a Cristo en tu vida, en tu corazón. Pero si Cristo está en mi vida, en mi corazón, yo no le tengo miedo. Yo le lucho. Y dice la palabra que David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. David no negoció con el gigante. Venga, hermano, negociemos aquí, venga. No. Venga, tírese ahí y vamos por mitades. No negoció. Se fue de frente. No analizó demasiado. Simplemente corrió a la pelea. Así debemos hacer con nosotros, con el mundo. No le huyas al mundo. Es que viene mi amigo y es el que siempre me invita y yo me voy mejor. No le huyas al mundo. Enfréntalo. Y que ese sea nuestro propósito hoy. No huirle más al mundo. Enfrentar al mundo. Y no enfrentarlo con nuestra fuerza, sino con el poder de Dios. Levántate o ponte en pie. Lucha y sé valiente. La tercera es sé valiente. Dios no le dijo a Josué, Josué, tendrás miedo. La Biblia dice en Josué 1:9. Con esto terminamos. ¿Qué dice Josué 1:9? Le dijo Jesús, Jehová, a Josué: mira que te mando. Mira que te mando. Que te esfuerces. Que te esfuerces. Esto no es fácil. Requiere de un esfuerzo. Pero el que te mandó es poderoso para ayudarnos. El que le estaba diciendo a Josué, mira que te mando que te esfuerces, no era un hombre cualquiera, era el Dios de Israel. Y ese Dios de Israel también está aquí. Y ese Señor Jesús hoy te dice, mira que te mando que te esfuerces. No somos cobardes. Esfuérzate y sea muy valiente. Cuando sientas que vienen contra ti, no temas, no desmayes, porque yo no estás solo. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. Recuerda que la paz para tu alma la puedes encontrar rindiéndote a los pies de Cristo. Somos el ministerio, un encuentro con Jesús.